Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos de Contabilidad Pública. En este caso vamos a ver la clase del día de hoy con fecha martes 24 de marzo del 2020. Vamos a continuar con los temas referentes a sistemas de la información. Bueno, como lo habíamos visto anteriormente acerca de lo de la comunicación de datos, ¿en qué consiste la comunicación de datos? La comunicación es prácticamente un proceso de compartir un mensaje, prácticamente es una conversación entre dos personas, eso puede ser un ejemplo de comunicación. Ahora un poco más referenciado hacia términos informáticos con sistemas de información es la comunicación de datos se refiere a la compartición de mensajes virtuales. ¿Qué ejemplos podemos tomar de algún mensaje virtual? Pues prácticamente las comunicaciones electrónicas como los correos electrónicos y los mensajes instantáneos, así como las llamadas de teléfonos, son otros ejemplos de comunicaciones de datos. Todo aquel ejemplo en el cual haya una transmisión de datos o transmisión de información entre dos o más dispositivos se puede interpretar como comunicación de datos. Puede ser a lo mejor el envío de algún mensaje en WhatsApp, envío de algún correo electrónico, puede ser inclusive subir alguna foto a alguna red, este, alguna, alguna red social, etcétera. Ok, prácticamente vemos las novedades de la comunicación de los datos a través de dispositivos electrónicos. Pero ¿cómo fue que evolucionó toda la comunicación de los datos? Prácticamente nos vamos a remontar hasta principios del siglo antepasado con el telégrafo. El telégrafo fue un dispositivo de telecomunicación destinado a la transmisión de señales a distancia. Prácticamente fue el primer dispositivo que permitía la comunicación remota entre dos sitios lejanos mediante pulsos eléctricos. Prácticamente fue el más amplio, el que duró más tiempo. Fue el telégrafo electrónico, aunque también se han utilizado telégrafos ópticos de diferentes formas, modalidades y funciones. Prácticamente el telégrafo fue el primer dispositivo de telecomunicaciones. Algún ejemplo que se puede utilizar como medio de comunicación entre el telégrafo u otros dispositivos actuales es el cable submarino, el cual, bueno, en la actualidad está constituido por fibra óptica, pero en lo anterior eran cobre o fibras de cobre instaladas en el lecho marino destinadas para los servicios de telecomunicaciones. Había algunos cables submarinos que hacían eran medio para la comunicación entre dos ciudades, dos países o inclusive entre continentes. Ok. Después del telégrafo pasó a ser el teléfono. El teléfono fue un dispositivo de telecomunicaciones diseñado para transmitir señales acústicas por medio de señales eléctricas a distancias. Prácticamente muy parecido al teletrófono. El teletrófono era prácticamente como un tipo de teléfono, nada más que funcionaba a través de pulsos como el telégrafo. Ok, también existe lo que es un teletipo, telex o radioteletipo, que es un dispositivo telegráfico que transmitía datos, ya es bastante obsoleto, se utilizó durante el siglo XX para enviar y recibir mensajes mecanografiados, punto a punto a través de un canal de comunicación simple. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el teletipo o el radioteletipo era un dispositivo que permitía intercomunicar dos, dos sitios lejanos a través de mensajes prácticamente simples, a través de escritos simples. Prácticamente en un lugar teníamos este aparato que parece como una máquina de escribir, escribíamos determinados mensajes, se enviaban a través de un cable hacia un destino y se transcribían a través de de la maquinaria que tenía en la parte de atrás. Ok, prácticamente con la evolución de las telecomunicaciones empezamos con la televisión. La televisión fue prácticamente
un medio de comunicación masivo en el cual se hacía una transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. Prácticamente este transmisor puede ser efectuado mediante señales de televisión que reciben ondas de radio o por redes especializadas de televisión por cable. ¿Qué significa? Que se puede transmitir la imagen en movimiento con sonido desde algunas antenas de radio, como son algunas televisoras de televisión libre o televisión digital terrestre, o también mediante cable. Puede ser en la actualidad tanto por cable, o sea cobre, o por fibra óptica a través de protocolos de internet. En la última década se hizo una digitalización de estas señales para que pudiera ser procesada tanto desde la emisión como en la recepción. Significa que se procesaba la señal, se enviaba decodificada, llegaba a la televisión, se volvía a procesar, se decodificaba y posteriormente se mandaba en pantalla las imágenes ya previamente procesadas. Ok. Otro medio de comunicación fue entonces el radar, que es prácticamente un sistema de ondas electromagnéticas que sirve para medir ya sean distancias, altitudes, direcciones, inclusive hasta velocidades de objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos, vehículos, cualquier tipo de vehículo motorizado, etcétera, ¿no? Su funcionamiento prácticamente se basa en emitir un pulso de radio. Este se refleja en el objetivo y posteriormente se retorna al mismo emisor. Con esas emisiones se miden tanto algunos movimientos, se envía una sonda desde el origen, se va enviando la sonda, choca contra el objetivo y retorna. Después se vuelve a enviar y si hay algún movimiento en el tiempo en el cual se envió, entonces se puede hacer alguna operación matemática entre el tiempo que se hizo con la diferencia de movimiento de recepción, es lo que entonces me puede marcar como algún tipo de lectura en velocidad. En este caso, si fuera algún movimiento de algún barco, aeronave o vehículo motorizado. Prácticamente este es el funcionamiento de algunos radares que implementa el gobierno para los famosos medidores de velocidad en algunas autopistas, etcétera, ¿no? Ok, las microondas. Las microondas es un medio por el cual existe la transmisión de información entre dos o varios dispositivos. Prácticamente se denominan ondas electromagnéticas porque vienen siendo un rango de frecuencia determinado en las ondas de radio que se generan. Por lo regular van entre los 300 MHz hasta los 300 GHz. Y se supone en un periodo de oscilación, tiene un periodo de oscilación, significa que esto es la oscilación que genera una onda y prácticamente tiene una frecuencia, entre menor sea la frecuencia, mayor es el espacio que existe entre onda y onda. Entre mayor sea la frecuencia, es menor el espacio de la longitud de esta onda. Significa que si yo tengo una frecuencia relativamente baja, las ondas van a ser muy grandes. Y si yo tengo una frecuencia muy alta, las ondas van a ser la longitud entre cada onda va a ser muy pequeña. Obviamente tiene diversas diferencias. Algunas pudieran ser de que entre mayor sea la longitud de onda puede penetrar más lugares o llegar más lejos, y entre menor sea la longitud de onda penetra menos lugares o tiene un rango más corto para emitir señales. Ok, de ahí nos pasamos con la fibra óptica, que es prácticamente alguna de las revoluciones de materia de telecomunicaciones que existen actualmente. ¿Por qué? Porque prácticamente utilizan una corriente tecnológica como opción para incrementar la densidad de las telecomunicaciones más rápida con un mejor servicio. Ok, esto en cristiano significa que utilizan la luz mediante un emisor de luz, utilizan la luz en una fibra de vidrio, o algunas son plásticas, que es un tubo cubierto en el cual mediante ese tubo se envía y recibe
la luz a través de un emisor y un receptor. Obviamente viaja a la velocidad de la luz y por eso genera unos anchos de banda muy muy grandes con el cual nosotros podemos enviar y recibir grandes cantidades de información algún problema con sin tener algún problema con el cableado. Las ventajas o desventajas, alguna puede ser que es muy costoso, pero vale, prácticamente en algunas empresas les da muchos beneficios a la larga. Ok, vamos con los satélites artificiales. Estos son un medio de comunicación apto para tanto emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse con enormes antenas suspendidas desde el cielo. Significa que los satélites artificiales son unos medios de comunicación en el cual mediante algún lugar en la Tierra con unas grandes antenas se emite la señal, se recibe en el satélite y estos funcionan como un gran espejo en el cual se emite la señal y se puede recibir en otras partes del planeta sin necesidad de estar cableado. Obviamente son tecnologías un poquito costosas y requieren de una gran infraestructura para poder ser mantenida. Tienen un tiempo de vida estos satélites y una vez que cumplen su ciclo de vida, pues ya no sirven y tienen que ser reemplazados por otros nuevamente. Y cada reemplazo pues requiere de algún cierto material económico bastante fuerte, entonces pues no son medios de comunicación muy útiles para cualquier persona, solamente para medianas y grandes empresas o para tener comunicación entre distintos lugares con mucha dificultad de acceso mediante conexiones cableadas. Ok, el Internet. El Internet es una red de redes, como comúnmente se le conoce, que permiten la interconexión descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos denominados TCP/IP. ¿Qué significa esto? Que prácticamente todo el mundo está conectado en una sola red. Imaginemos que todos están circulando en una carretera que dependiendo hacia dónde nos dirijamos es como podemos ir hacia algún lado o hacia otro, dependiendo del sitio en el cual nosotros queremos estar navegando, y posteriormente ese mismo sitio se puede estar conectando con otros. Y significa que es descentralizado, que no todo se conecta a un solo lugar y ese lugar te vuelve a transferir a otro, sino que prácticamente es como una red de redes en la cual todos se conectan entre todos y no hay ninguna dificultad de que si algún servidor se cae o no puede tener acceso a internet, no por ese servidor que se caiga los demás van a dejar de tener acceso al internet, sino que todos van a tener acceso, tenga algún servidor o no, acceso al internet o esté en funcionamiento o no. Ok, vamos con la comunicación móvil. La comunicación móvil es un uso de una tecnología que nos permite estar en diferentes lugares sin el uso de cables. Una ventaja de la comunicación móvil es que nosotros podemos tener un dispositivo móvil que se va a estar conectando ante una antena de manera automática, y una vez que ya no tenga señal con esa antena o tenga una antena más cercana, se va a conectar con esa siguiente antena sin perder conexión. Eso es lo que significa la conexión móvil, y conforme ha avanzado las generaciones de la comunicación celular es como entonces hemos tenido algunos avances de solamente llamadas a llamadas y mensajes, o hasta conexión a internet, que ha sido el famoso 3G, y conexiones un poquito más estables y con mayor ancho de banda como son del internet 4G en algunos dispositivos móviles, ¿no? Obviamente para poder gozar de ese beneficio necesitamos de un dispositivo que tenga las antenas y tenga el protocolo necesario, así como que la antena tenga como prácticamente la torre tenga las antenas necesarias o los protocolos necesarios para que se pueda estar conectado. Bueno, vamos a iniciar con la estructura del diseño de sistemas.
prácticamente para que vimos lo que es la comunicación y la manera en cómo ha evolucionado la comunicación entre distintos sistemas electrónicos, pues es prácticamente para conocer de qué manera un sistema de información puede tener comunicación entre diversos dispositivos, ya sean móviles o algunos estáticos, alguna computadora, etcétera. Cómo existe la comunicación entre distintos dispositivos para conocer o comprender de qué manera funciona un sistema de información. Hay que recordar que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí con el fin de lograr una meta o alcanzar un objetivo en común. Significa que se van a relacionar varios elementos para poder alcanzar un objetivo de alguna entidad, de alguna empresa u organización. Ok, dentro del diseño de un sistema de información tenemos que prácticamente se divide en tres elementos, que es la entrada de datos, se procesan, se clasifican, se ordenan, se calculan y posteriormente requiere una salida de información. Ingresamos datos, se procesan y posteriormente nos da una salida. Esta salida puede o no puede tener una retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? El volver a ingresar los mismos datos que salieron para que sean datos otra vez de entrada. Eso significa que se procesan, se sale la información y posteriormente vuelve a ingresar para volver a ser reprocesada. Hay que tener en cuenta que tiene algunos elementos en la parte exterior que vienen siendo todos aquellos agentes externos a nuestro sistema de información, que pueden ser clientes, competidores, proveedores y agencias. Tiene que ver mucho acerca de los clientes para saber si mi sistema está correctamente o no correctamente enfocado hacia este apartado. Los competidores, igual si tengo muchos competidores, si no tengo competidores, si mis competidores dan lo mismo o no dan lo mismo, si mantienen el precio o no mantienen el precio, etcétera. Si los proveedores pueden satisfacer o no las necesidades de mi sistema u organización, así como las agencias, si tengo las suficientes agencias para poder desarrollar correctamente la producción de mi empresa o organización, o si me hacen falta más agencias, si tengo suficientes agencias con pocos competidores, o al revés, tengo pocas agencias con muchos competidores, etcétera. Todos aquellos son agentes externos que no tienen prácticamente nada que ver con mi sistema de información, pero sí afectan directamente a mi sistema. Ok, hay que recordar que un sistema puede ser de dos tipos. Recordemos que en un sistema lo hemos visto como sistemas computarizados y sistemas no computarizados. Esa es la manera un poquito general de ver un sistema de información, pero también pueden ser sistemas físicos o concretos, que pueden ser tanto una computadora, un televisor, un humano, y sistemas conceptuales, que prácticamente viene siendo un software. Recordando el ejemplo que daba yo acerca del sistema de información del IMSS, por eso de la década de los 90, en principios del 2000, cuando todo se manejaba a través de archivos físicos mediante carpetas que estaban en un almacén. Posteriormente, conforme se iba llenando de más papel y papel, se hacía una depuración. Ahí mismo en ese archivo se guardaban tanto algunos estudios de laboratorio, algunas radiografías, etcétera, y conforme se iba pasando el tiempo se depuraba y posteriormente se volvían a llenar esos mismos archivos. Y ahora actualmente todo es mediante computadoras con un software específico en el cual está todo centrado en una base de datos, y posteriormente se accede todo a él. Prácticamente tengas información de hace un año o de hace 10 años, todo está en esa base de datos de ese software. Ok, hay que recordar que algo muy importante que vimos acerca de los agentes externos de un sistema de información también tiene que ver el ambiente interno de un sistema. Hay que recordar que el ambiente interno de un sistema es cambiante y nunca está estático, por lo cual es necesario que la empresa o organización dedique tiempo necesario
para prever cambios y ajustes. ¿Qué significa esto? Eh, significa que prácticamente el ambiente interno de mi sistema va a ir cambiando conforme el ambiente externo de la empresa cambie. Significa que si las necesidades de los usuarios finales, si las necesidades de los clientes o si hay cambios en proveedores o algún elemento indispensable en materia prima cambie, tiene que cambiar el sistema. Por eso tiene que ser adaptativo, tiene que cambiarse posteriormente a todo el entorno, que sea el entorno interno o entorno externo. Ahora el detalle es de que tienen que ir paulatinamente, no puede haber algún cambio drástico o de la noche a la mañana, porque puede afectar tanto a clientes o a los mismos trabajadores de la empresa u organización. Ok, ¿por qué se generan los cambios dentro de un sistema? Prácticamente por los diversos factores. El primero es que por el usuario de una computadora. Significa que mientras haya un usuario en una computadora, no se pueden poner algunos factores muy complejos que no los pueda comprender el usuario. Entonces tienen que hacerse algunas modificaciones o restricciones para que el usuario no dé algún error dentro del sistema, o sea más fácil o amigable que pueda cambiar de un lugar a otro sin tener ese miedo o temor al cambio. Otro es el cambio de entrada y salida de información. ¿Qué significa esto? Que puede haber algunos elementos que pueden cambiar, ya sea en la entrada o en la salida de información. Un ejemplo es actualmente algunos teléfonos, conforme se hizo la nueva renovación en la marcación de teléfonos dentro de la República. Significa que si tenemos algún número con 7 dígitos, tenemos que agregarle la LADA, y en lugar de 7 van a ser 10. Todas las marcaciones van a ser 10 dígitos. No importa si tú estás suprimiendo 7, en automático se va a poner en 10 dígitos agregando automáticamente la LADA. Esta es una información o cambio de un dato de salida. También se pueden hacer cambios en la entrada de información dependiendo las necesidades de la empresa y de las características que requiera el sistema de información. La automatización de procesos. Ok, aquí puede haber cambio en la automatización de procesos, recordando que hay tipos de sistemas de información, como lo son los estratégicos, los transaccionales y los de apoyo en decisiones. Prácticamente la automatización de procesos consiste en agregar más sistemas transaccionales. Hay que recordar que los sistemas transaccionales son aquellos que reducen la mano de obra en una empresa o organización. Un ejemplo es los nuevos parquímetros, o no los nuevos parquímetros, sino los nuevos sistemas de cobro dentro de Plaza Cristal, en el estacionamiento, que antes eran personas o cajeros que estaban dentro de la plaza cobrando y autorizaban quién salía, quién no salía, dependiendo del ticket que tenían. Ahora es prácticamente al revés. Ahora ya no hay mano de obra humana, sino que son prácticamente sistemas automatizados que realizan todas esas funciones, ¿no? Entonces, si se requiere automatizar algún proceso por algún factor o por el simple hecho de ahorrar algún dinero por la empresa, entonces también esto afecta mucho a todo un sistema de la información. Ahora, la transmisión de información también tiene que ver. Por eso es que vimos lo que era la evolución de las comunicaciones entre diversos dispositivos electrónicos. Tiene que ver mucho con la transmisión de información, ya que si no se tiene una correcta transmisión de información, puede haber errores en la entrada y salida de datos o en la entrada y salida de información. Recordando que en nuestro sistema de información tenemos una retroalimentación, significa que tenemos salida de información, sale y vuelve a entrar. Entonces, si no tenemos una correcta transmisión de la información, puede haber algún error y por ende nos puede dar un resultado erróneo. Eso es lo que me refiero con la retroalimentación. Si la retroalimentación también cambia, significa que hay que modificar el dato de salida para que vuelva a entrar. Entonces también tenemos que
tener en cuenta la retroalimentación de nuestro sistema de información. Y posteriormente el agente físico, el que viene siendo el hardware, tiene que ver mucho con nuestro sistema de información computarizado o, como lo vimos anteriormente, llamándolo sistema de información conceptual, que consiste en que si no tenemos un correcto agente físico, un hardware o una computadora que tenga el acceso correcto al sistema, o que tarde prácticamente más de lo que debería encargar en nuestro sistema o hacer algunos procesos, si no tenemos un servidor en el cual está nuestro sistema de información correctamente establecido, entonces nos va a dar algunas demoras en el rendimiento de nuestro proceso del sistema de información. Bueno, pues prácticamente hasta aquí sería nuestra clase del día de hoy.